¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a otro programa de Café Barco aquí por Radio Nacional TV Perú. Vamos hoy día pues a conversar con diferentes autores, con diferentes poetas, críticos también literarios que nos van a acompañar con su presencia. Pero ustedes saben que cada semana estamos también comentando de manera semanal nuestro artículo, el artículo que publico, mi artículo de opinión, mi columna en todo caso en el Diario 1, ¿no? Acá les hago ver. Esta semana, la semana que pasó, hablé sobre un poeta de Cusco, ¿no? El poeta Jerónimo Paredes Robles, ¿no? Que acaba de publicar su obra, su poemario, Los Paraísos Transatlánticos, ¿no? Es un libro muy interesante, la construcción de cada poema desarrolla toda una arquitectura donde el poema es como el viaje, ¿no? A mí me recordó un poco las Luisiadas, de repente ustedes leyeron a Luis de Camões, ¿no? Una poesía que funciona también con un lenguaje no solamente lírico, sino también épico, ¿no? Bueno, la poesía, sin duda alguna, del sur peruano es muy poderosa, ¿no? Recordemos a Raúl Brozovich, recordemos a jóvenes como Willy Dávalos, bueno, y más al fondo, por ejemplo, encontramos la voz de Gloria Mendoza en Puno, ¿no? Y tantos otros poetas, Boris Espesúa también, por ejemplo, que iluminan todo lo que es el sur peruano. Así que los invito a de repente leer o releer mi columna de la semana pasada en Diario 1. Bien amigos, vamos entonces con nuestra primera charla. En esta oportunidad vamos a compartir la experiencia sobre la poesía como una actividad que se nutre de la realidad, ¿no? En este caso vamos a presentar el libro Lívida Vida de Ken Sánchez, que nos acompaña en esta oportunidad. Él es un poemario donde trabaja el tema de la pandemia, ¿no? Ustedes recordarán todas esas épocas que vivimos, ¿no? Épocas de aislamiento, de encierro. Y bueno, Ken, te doy la bienvenida a Café Barco y quiero pues empezar preguntándote, ¿no? ¿De qué manera esta realidad, este suceso, este contexto sirve como materia prima para elaborar Lívida Vida? Buenas tardes, con la audiencia. Bueno, la pregunta, primero para situarnos en el contexto de la realidad. Bueno, de ahí tanto la noticia que se transmitía, los periódicos, inclusive las mismas vivencias que íbamos a diario, ¿no? Entonces, fui trabajando, claro, posteriormente a la pandemia, ¿no? Porque también he sido parte de esa pandemia, ¿no? O sea, también he sufrido el contagio. Entonces, todas las noticias que recibíamos, que escuchábamos, que veíamos, entonces poco a poco íbamos nutriendo cada poesía. Acá dices, por ejemplo, día de sol virus, sonriente verano, marzo vehemente, era domingo, caminamos de la mano, carcomidos por ascua pasión de amor humano. ¿Qué tanta violencia se vivió en nuestro país, sobre todo en las clases más populares? Yo siento que hay una gran deuda de tantas voces que de repente ya han sido silenciadas. ¿Qué tanto se vivió ese fenómeno? Claro, así, porque mayormente la violencia fue a un momento atroz, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en realidad o veíamos o nos mostró esta pandemia la falta de hospitales, la falta de medicamentos y a pesar de eso no teníamos o no sabíamos qué tipo de enfermedades se afrontaban, ¿no? Aparte de eso, en los sectores populares no contábamos o no se contaba con medicamentos al alcance y aparte de eso, pues la economía de sectores que no tienen alcance, ¿no? A nivel de estructura, Ken, me parece interesante cómo tu poemario articula una narrativa, ¿no? No solamente es lirismo, generalmente a veces los poetas son más líricos, temas mucho más, de pronto, más, digamos, finos a nivel de planteamiento, pero tú hablas de algo crudo, pero a su vez generas una narrativa, como una historia que se va a contar con los versos. Claro, ¿no? Bueno, en un momento quise hacer como un cuentario, una novela, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, pero no
no llegaba, o sea, no había ese momento, ¿no? Entonces opté más, ya como ya había avanzado algunos poemas, entonces ahí nada más a insertarlo, ¿no? Esa que ya había puesto, ¿no? El manifiesto de los primeros, que va de Estación Mortal, todo eso, ya ahí nada más ya voy a insertarlo, o se insertó ya para convertirlo en un poema prosa, ¿no? Claro, y hablando del tema de la pandemia, bueno, yéndonos, digamos, a la peste negra, por ejemplo, Boccaccio, yéndonos a la peste de Camus, por ejemplo, ¿qué tanto te ha servido leer literatura sobre el tema? ¿O solo ha sido experiencia y eso, digamos? ¿O has No, tenido también claro, lecturas sobre? claro, claro, ¿no? De todas maneras también te aumenta estando de la lectura que uno ha llevado o ha tenido, ¿no? Más la experiencia vivencial, todo eso se va volcando, pues, ¿no? No solo, por ejemplo, ¿no? Hay varias novelas que hablan de eso, ¿no? Por ejemplo, hay pues España, la fiebre española, ¿no? Que también hay novelas que se ha hablado, inclusive de Francia, que pasó uno también unas enfermedades, también está la eclipse roja de Barrasvigo, ¿no? Entonces todo eso se va insertando allá una experiencia que vas Y volcando. A nivel Perú, ¿qué libros Mm, te han servido, digamos, de inspiración para esta obra? Bueno, podemos hablar, por ejemplo, ahí ¿no? Bueno, muy poco No hay, parece, bueno, ¿no? No hay una no, literatura sobre la pandemia. la Yo diría pandemia, ¿no? que Que muy poco no he visto, ¿no? O sea, no he percibido, no he justamente visto. pensaba en eso, ¿no? Yo estaba analizando qué autores han tomado el tema de la pandemia, ¿no? Si, por ejemplo, nos ponemos a ver a nivel histórico, ¿no? Tolstoy, por ejemplo, hizo Todo eso acá, la obra de pronto de la guerra napoleónica Napoleón. después de casi 30 años, ¿no? Entonces, de repente también el tema de la pandemia se va a ir de alguna forma, Claro, ¿no? ya, Asentando, ¿no? Y yo veo que, por ejemplo, de los que han trabajado el tema, Miguel Ildefonso, ¿no? Por ejemplo, en su libro, tiene un libro donde habla, hay también relatos con la pandemia. Y también, por otro lado, justamente el que entrevisté hace unas semanas, Alberto González, también tiene un libro sobre la pandemia. bueno, todavía no he llegado a todavía verlos, pero ya posteriormente estaré viendo, porque no he tenido alcance a ese material. Si tuvieras que situar tu poesía con otros autores, ¿qué autores, por ejemplo, te serían como, digamos, que han servido para inspirar tu obra, te serían como antecesores para tu trabajo? Mm, Bueno, mayormente pues es un Vallejo, ¿no? Que siempre habla también Del del dolor. dolor, de las desgracias, de la desgracia humana, ¿no? Y que mayormente pues Vallejo pues es más acentuado en ese tema, ¿no? Sí. Digamos que la poesía peruana en general toca el tema de la crisis, ¿no? Hay una poesía del 70, por ejemplo, Hora Cero, Las Calles, hay los 80, Santibáñez, Domingo de Claro, Ramos, los 90, Miguel Ildefonso, claro, ¿no? Hay toda una narrativa, toda una escuela del dolor, digamos, ¿no? claro, sí, ¿no? En el estudio de los épocas 60, ¿no? Ujú, Viéndose ya con mayor estatuto del triunfo de la Revolución Cubana, ujú. entonces van acentuándose más a esa realidad, ¿no? A una realidad social, ¿no? Entonces ahí tenemos a varios autores, ¿no? Como si, por ejemplo, en el grupo Primero de Mayo, hay, hay el grupo Cuaca, y otros más, ¿no? Que también en provincias también hay otros autores, ¿no? En este ¿Como caso, quiénes, por ejemplo? Tú vienes de Huaraz. por ejemplo, en Huaraz En Huaraz, está, ¿quiénes o qué por autores nos recomiendas ejemplo, leer, por ejemplo? teníamos en poema pues a Yuri Collas, ¿no? Que está muy ocultado o muy oculto, no se conoce mucho. Es un hermoso libro, quizás, porque ya no se lo encuentra en librerías, es Ujú. Surcando la espiral del tiempo, ¿no? Surcando la espiral del tiempo. Es un hermoso poema donde te hace ver distintos enfoques de la social, ¿no? Inclusive te hablo de un poema, una parte donde habla de conversaciones con Dios. Entonces es una parte donde él reflexiona el dolor, ¿no? Parecido a Vallejo, ¿no? Dice, no hay ¿Tú golpes sientes que allá. Juan Ojeda es el gran poeta de Huaraz? Bueno, el Chimbote, que es uno de los representantes también, Claro, Chimbotano, que también ha llegado a una talla, ¿no? La poética, Julio Ortega, o Juan Ortega, también Casmella, bueno, el papá de Inostroza, de poeta Inostroza, Octavio Inostroza, Guaracino, también bueno, de buena talla, Guaracino. buen Hay una libro, gran buen poesía en libro, Huaraz. sí, De sí. hecho, mando No, saludos a la gente de Huaraz porque claro, ¿no? En Huaraz hay buena poética, ¿no? Anterior, por ejemplo, ujú, tenemos a un Luján Dumont de Maraval, que fue un poeta romántico, ¿no? Que es para su época, pues de los años 50, 60, ¿no? Pero que muy poco tan se ha difundido. Y así restos poetas, por ejemplo, tenemos en esa cuestión, me hace acordar, por ejemplo, a un cataquino, ujú. a Fang Nicanor Malik, que también estuvo pues, en la talla del realismo socialismo, ¿no?
que también muy poco se difunde ese libro, ¿no? Justo conversamos con su sobrino Ajá. para reeditar los libros, ¿no? Entonces Ajá. justo estábamos en eso. Justo cuando estuve para allá, fuimos a conversar con el alcalde y quedamos ya en posteriores conversaciones y bueno, todavía no se sabe nada, ¿no? Pero sería importante reeditar todos sus libros. No tiene mucho, ¿no? Pero Me gustaría, Ken, que de pronto recomiendes a los que nos escuchan, digamos, 4 poetas de Huaraz que debemos conocer, porque a veces la literatura es demasiado Lima, Claro. no conocemos, ignoramos lo que pasa fuera de nuestra ciudad, y quiero que desde tu Claro. experiencia de lector nos recomiendes Bueno. 4 poetas para tomar ahí apunte y conocerlos. Como te comentaba, de Frank Nicanor Malqui, es un gran poeta que ha... Frank Nicanor Malqui. Juan. Juan. Juan Nicanor Malqui, ¿no? Ujú. Bueno, es uno de, después, como está diciendo, Judy Colles, que también uno que ahí todavía vive, Ujú. que ya también está avanzado ya. Después que tenemos a Domún de Juan de Marabal, el último que ganó el COPE, Alejandro Mautino. Mautino, claro. Le mando También, saludos a Mautino, claro, un ¿no? amigo. También buen poeta. Sí, y además crítico también, literario. Claro, también Tiene una crítico, trayectoria sí, académica sí. interesante, ¿no? Entonces, sí, Alejandro Mautino, sí, buen representante. Y tenemos más, ¿no? Está ahí, por ejemplo, un tal a Rodolfo Arbaez. ¿Qué tal Manuel Serna? Manuel Serna es un poeta muy poderoso también, ¿no? Que ya no ha llegado a producir, ¿no? O sea, produció únicos poemas perdidos Y ahí quedó. ya no ha producido más. Pero no sigue produce produciendo, más. sigue produciendo. No, claro, Tengo- ya no tiene publicaciones, como dices, ¿no? Pero sí tiene escritos, manuscritos, ¿no? Pero ya no produce, o sea, ya no tiene publicaciones, ¿no? Quedó con Claro, poemas que- perdidos. y digamos, Ken, a modo de colofón de nuestra conversación, ¿te gustaría compartirnos un poema de tu libro? Claro, porque Algo no, para que la gente escuche vale. en la voz del poeta, A ver, vamos a... de Ken, estos poemas de pandemia, ¿no? Interesante cómo puede usar ese fenómeno social para hacer poesía, ¿no? O sea, escapar de poco de los temas comunes de pronto. A ver. Vamos a ver de Vivir a Vida, del capítulo 1, no, de 1. Mañana estaré ahí, aguarda, soñaremos juntos. Dice, poema 1. Muerte, sombra migrante de la vida. La vida camina hacia el largo río de la muerte. Navega en inmensa mar de ironías, siempre en combate rudo con las olas en silencio. Viene la barca apoguileada, cargada de presencia para detener la agonía. Los hombres llenos de odios con los hombres, otros caminan desviados, aguardan la muerte en urgencias. Algunos con los ojos enlutados esperan en la puerta de la morgue, prestos a morir. Gracias, Ken. Es un poema, ese tono se mantiene en el libro y yo invito a que lean esta obra, Lívida Vida. ¿Dónde podemos encontrar tu obra? Los que Bueno. están interesados, ¿dónde pueden adquirir este trabajo? Bueno, está en la esquina de Quilca y Camaná. ¿La tienda Maribel? Maribel. Ah, ya, claro. Bueno, y después lo estoy presentando en distintos lugares. Y Por tu Facebook, te podemos encontrar, claro, te por agregamos y Face, te pedimos por ahí también Esa es la única manera porque no hay otra, ¿no? Sí. Lo único que está apoyando es Mabel, no hay otro más. Pero No hay más. no hay más. Bueno, estimado, te agradezco el tiempo y nada. Gracias, Barco, por esta pequeña entrevista. Ujú. Ya será con otras más publicaciones posteriores. Gracias. Así será. Bueno, amigos, vamos con el siguiente invitado. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos
Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos a WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. La actualidad del Perú en... Bien amigos, continuamos con las charlas aquí en Café Barco. Estamos con el magíster, el egresado de la PUC, el estudioso de literatura y sobre todo estudioso del tema apasionante que es Eguren, José María Eguren, uno de los conocedores más quisquillosos, esmerados del tema. Me refiero a Gonzalo Javier Valdivia Dávila, a quien le doy la bienvenida aquí a este programa. Y quiero partir sobre esta cuestión que a mí me parece interesante. ¿A qué crees que se deba, Gonzalo, la poca atención que como peruanos le damos a un poeta extraordinario, ¿no? Eguren es un poeta que manejó prácticamente todos los lenguajes artísticos. ¿Por qué le hemos dado la espalda, o yo siento eso tal vez, a esta figura? Sí, gracias Julio por la invitación a ti, a tu equipo técnico y de producción. Yo veo que Eguren, en mi tesis lo traté con dos ejes. Y bueno, él cuando se presenta, como tú dices, que maneja todos los espacios, generalmente a muchas personas les gusta sumillar en lugar de explayarse, y toma un poco tener conciencia de todo lo que ha hecho como maquetista, pintor, poeta, narrador, fotógrafo, inventor también, porque estuvo en un politécnico. Entonces, a veces al disminuir y no dar en un libro guía, en un libro de estudios escolares o de primeros grados académicos, es la tentación de la simplicidad, ¿no? Su mirada puede ser simple y cotidiana, claro, de Eguren, pero en verdad va a las profundidades de los instantes, de la fantasía, y en eso él puede tener cavilaciones, pero siempre hay un momento de razón. Y siento que también en Eguren hay bastante cultura detrás de lo que hace, ¿no? Y lo que dice, ¿no? Justamente en prosa completa, donde imagino que están motivos estéticos, ese libro, se ve pues la erudición de este poeta peruano, ¿no? Claro, yo quisiera con tu venia dar los 5 puntos que condensan las características de motivos. Una, por favor, que Eguren ve el arte como un continuo. Es decir, sin ningún periodo ni escuela que descartar totalmente, ¿no? Después, él triangula espacio y tiempo, las obras, de acuerdo al ideal o motivo tratado. Después, es pedagógico para poetas principalmente porque su contenido escrito es similar al de sus tertulias que tuvo en los Duendes, con ese grupo. Claro. Después, se dirige a los lectores de ensayo latinoamericano, que ya estaba en boga en ese tiempo de la escritura de motivos. Y como quinto lugar, él aborda el tema de la inspiración artística. Todos esos puntos, todos esos ejes, digamos, los trabaja dentro de este libro, ¿verdad? Sí, Eguren, sí, los trabaja esos ejes, y da que pensar porque a él le puede también impactar lo sublime, que está tan de moda, que no tener solo una mirada, sino una sucesión de un biombo para cubrir un fenómeno que nos desborda, ¿no? Entonces, la pedrería del mar tiene que ver, un motivo de él, con esas piedritas que no podemos contar en la playa y que una destaca por su rareza como un poema que es una estrella brillante dentro de un poemario. Y él, con mucha consideración, pues
a la narrativa, a la escultura, a las artes plásticas, al teatro, ha tratado de trazar una historiografía y tiene un parecido a Christopher Dawson. Christopher Dawson más que nada sacaba listas que parecían muy largas de autores por escuela y por arte, pero él tenía pues las triangulaciones, ¿no? Pero también copiosas. Y a propósito del eje de la inspiración, ¿no? Yo siento que Eguren es un poeta que está contra la inspiración, ¿no? Yo siento que su obra no es de un ramalazo de un instante, parece de una escultura muy perfecta, entonces se ve que hay un trabajo detrás, una exploración lenta de pronto de los materiales verbales, ¿no? Claro, hay un plan para modelar la palabra, porque él también con esto de motivos hace alusión al átomo primigenio, que es la teoría del Big Bang, que todos sabemos pues que tiene que ver con la expansión del universo, y considera la fantasía una línea infinita de progreso. Ahí estaría también su continuum. Pero claro, sin que se desborde de esa chispa borrosa, tiene que agarrar textura en el arte disciplinaria que sea y luego escapar de la mente, el subconsciente del autor para que cobre materialidad o se fije en un texto, ¿no? Es como un poco lo que decía Westphalen sobre que Eguren era un poeta moderno, ya que eliminaba el yo, digamos, que se siente mucho en Chocano, por ejemplo, ¿no? O en Vallejo, que también tiene ese yo romántico a veces, ¿no? En Eguren no hay un poema donde él asume ese yo, digamos, ¿no? Me parece, ¿o sí? Claro, él en sus poemas no se personaliza, más habla de sus héroes épicos. En los motivos, que son mini ensayos estéticos, sí se ponen anécdotas de vivencias que le han motivado reflexiones profundas, y como en el cuento, un cuento famoso de una niña que le dice despierta y justo le iba a caer una araña encima, y le salva la vida por una cuestión de coincidencias en el tiempo no determinables. Ahora acabamos de ver unas pinturas de Eguren, y yo recuerdo cuando estamos viendo unas pinturas de Eguren, y recuerdo cuando justo dimos una conferencia sobre Eguren en el Barranco, y tú hablaste sobre las pinturas, que es un tema que no se explora mucho, y hablaba sobre lo cotidiano que había en las pinturas de Eguren, ¿no? Gente de pronto corriendo, gente en bicicleta, me parece, cómo Eguren podía atrapar esos chispazos de la realidad, ¿no? Cuéntanos un poco sobre la faceta de pintor de Eguren, que no es muy conocida tampoco. A Eguren lo pulió porque él ya tenía base la profesora Pagani de Casorati, a sus 18 años de edad de Eguren. Y bueno, él concursó junto con su maestra con un cuadro Esmeralda que está en registros fuera de ubicación, pero de allí él trató rostros, cuerpo entero, movimiento en la bicicleta, en todo esto lo cotidiano del desplazamiento. Él creía en la euritmia, que era el ritmo acompasado en que la gente no tenía prisa sino coordinación, como la coordinación que puede venir de un plan para trazar un poema, ¿no? En lo que él más brilla, pero para lo que es nuestra vida diaria. Y bueno, las pinturas de paisajes las ha tenido, de animales también, y creo que algunas le han derivado a poemas. Por ejemplo, los halcotanes, que son como unos halcones, tienen que ver con un objeto disecado que era el aguilucho, el conde, de unas de sus casas de juventud. Entonces hay cierto nexo, ¿no?, que no lo pierde entre todas sus fuentes de inspiración o de atracción estética. Y sobre, veo que hay todavía mucho que conocer sobre Eguren, pero digamos uno de los poemas más conocidos, imagino, por los que nos escuchan también, uno de los poemas, digamos, clásicos de Eguren, La niña de la lámpara azul. ¿Cuál es su interpretación de ese poema? ¿Qué enfoque le puedes tú dar a ese texto? Claro, en verdad es un peregrinaje un poquito largo porque tenemos que ir hacia Oriente, hacia Istambul, ¿no? Entonces son ciudades de mujeres hermosas, por las narraciones que hay, las narraciones
semi-mitológicas que pueden ser modernas, ¿no? Pero que tienen la magia del encanto. Y a Guren le gustaba mucho que la poesía refleje esa belleza y delicadeza femenina con otro motivo de la gracia y lo encarna en una niña que va a tener a la poesía siempre fresca. Como la eterna belleza, el eterno presente, digamos. Claro, que no se va a corromper, no se va a desfasar y va a ser un punto de vista o de referencia en que un autor quizás no lo quiera continuar, pero lo tiene como un hito de la poesía nacional, regional o mundial que está viendo, ¿no? Guren puede ser leído en cualquier confín porque ha sido traducido a decenas de idiomas. Y bueno, él piensa que también podemos hacer lo mismo los hablantes de habla hispana con los autores que nos motivan no solo de nuestra propia lengua, sino de otros idiomas. A eso motiva también mucho él, a fijarse en las lenguas. ¿Qué le podrías, digamos, recomendar a alguien que quiera acercarse a Guren y siente que la poesía de Guren no es como la de Vallejo, ¿no? Que todos leemos a Vallejo, Vallejo es el dolor, Vallejo de pronto es la parte exterior, y siente que Guren es un poco la infancia y lo oscuro. ¿Qué podrías decirle para que se acerquen más lectores a conocer a este autor? Claro, que Guren tuvo un acercamiento al dolor por a veces las limitaciones económicas del arte que no era visto profesionalmente. Entonces, también él en ese estado de supervivencia de su obra, de rescatarla y de publicarla antes de dejar pasar el tiempo, fue solidario porque la primera edición de su segundo poemario, de La canción de las figuras, si no me equivoco, la publicó en el taller de la penitenciaría de Lima. Entonces, bajo esos gestos se construye una persona que también puede ver el dolor como Vallejo, darles trabajos a las personas que han salido de el círculo de la sociedad, que en ese momento están deshabilitados. Desabilitados socialmente. Pero me refiero a que la gente siento que no hace suya la poesía de Guren por lo mismo que busca temas mucho más ligados a lo social, a lo inmediato, ¿no? ¿Cómo podrías, digamos, invitarlos a esa lectura, ¿no? Claro, bueno, que también en la fantasía hay una especie de piedra base para ir a lo social, porque en verdad todo da vueltas en la poesía. Es un grupo, en verdad, de autores que uno va coleccionando y que en un plano los vería como las calles troncales de un distrito. Entonces todos tienen que estar conectados, cada uno ha leído al otro. Y él, en una especie de épica, en una especie de... quizás el ritmo modernístico de Darío ya lo tuvo en su senectud, cuando él tuvo que dedicar a amigos personales poemas cortos, pero la fantasía es muy amplia, se expande mucho. Es entrar a poemas que podrían ser un micromundo de Tolkien, por ejemplo. Un universo muy personal, ¿no? Entonces, la invitación sería dar ese salto a ese universo, ¿no? Bueno, Gonzalo, se nos va un poco el tiempo ahora, pero igual, a ver si de repente también, más adelante, volvemos a conversar del tema. Claro. Y te agradezco, Gonzalo Valdivia, la deferencia, la amistad, ¿no? Y la complicidad de poder compartir mucho sobre Guren. Yo invito a todos a que redescubramos a Guren, ¿no? Yo creo que es un autor que todavía no hemos terminado de leer, ¿no? Y de interpretar, falta ¿no? bastante. Falta mucho, ¿no? Falta bastante y quizás conseguir la correspondencia que está completa, pero la otra parte, ¿qué le decían sus amigos a distancia? ¿No? Tener un libro de ida y vuelta de las cartas. Eso sería genial y muy bonito. Bueno, Gonzalo, gracias por el compartir los temas. Gracias a ti, Julio. Seguimos entonces con la siguiente parte de Café Barco. ¿Sabías
¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital, el mejor contenido, independencia, análisis crítico, las mejores entrevistas, análisis político, veracidad y objetividad, polémica, investigación, lo mejor del fútbol peruano, líderes de opinión, con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos a WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. Bien amigos, seguimos acá en Café Barco, uno de los programas que defiende la cultura, que invita a que la gente tenga más conciencia de este fenómeno, que es un fenómeno imprescindible. Tan imprescindible como desayunar, almorzar, cenar es alimentarnos con cultura, arte, poesía, literatura, cine. Bueno, ahora quiero dar un homenaje, voy a dar algunas palabras, un homenaje testimonial a una de las figuras que personalmente han sido para mí más vitales, que en mi propia experiencia de escritor, en todo este mundo de las letras, me dio la mano muchas veces. Me refiero a Julia Wong, que ven en pantalla. Ella fue una poeta de un gran talento, diseminado en muchos libros, de muchos géneros también, y que nos dejó pues hace un año, ¿no? Increíble cómo pasa el tiempo. Hace un año Julia dejó esta realidad, pues, y ahora queremos darle un homenaje, ¿no? Bueno, hablar de Julia Wong, amigos, implica recordar, pues, el origen de Wong, ¿no? Julia Wong siento que tenía marcado muy bien su origen. Ella era, pues, tenía una relación con lo chino, sin embargo nació en Chepén y viajó por muchos lugares, estuvo por Alemania, estuvo viviendo en Argentina, México. Es decir, era una cosmopolita, tenía una cultura muy amplia, pero se sentía peruana, ¿no? Más peruana que el ceviche, que el chaufa, y es más, el Perú la desangraba, el Perú era un tema en su dolor, en su poesía, y por eso mismo realizaba un festival, ¿no? Yo recuerdo que la conocí justamente por el festival que ella organizó
durante más de 5 años en su zona, en la zona de Chepén, ¿no? Allá en Trujillo, allá en el norte, en La Libertad. Y este festival pues se conectaba con los colegios, ¿no? Llegaban poetas de todo el continente, iban a los colegios y se armaba pues una circulación tanto en las municipalidades, tanto de pronto a nivel escolar, ¿no? Y todo esto lo hacía Julia, muchas veces sin recursos, muchas veces sin financiamiento y trayendo poetas de todos lados, ¿no? Yo recuerdo cuando me invitó, por ejemplo, llegaron autores de Argentina, México, incluso vino un escritor que es de Alemania, bueno, vive en Alemania pero es peruano, ¿no? Entonces esa actitud de hacer social lo literario es algo que yo siempre admiré de Julia, ¿no? Una gran luchadora de hacer que estos libros, esta realidad de los libros lleguen a todas las manos, ¿no? Porque a veces, si uno se da cuenta, en los barrios, en las ciudades, abundan otro tipo de distracciones, pero no hay pues espacios para la lectura o para la creatividad, ¿no? Julia buscaba eso con su festival que hacía en Chepén, justamente se llamaba así. Y bueno, luego de eso tuvimos una larga conversación a través de redes sociales. Siempre motivó mis trabajos literarios, sentí siempre su apoyo, un apoyo que era repentino, era raro, porque generalmente en el mundo de la literatura es un mundo de recelos, de envidias, ¿no? Donde no quieren que tú brilles, al contrario, quieren que también permanezcas en la sombra, ¿no? Julia brillaba y también invitaba a brillar a los demás, y creo que eso se ve en su propia vida, ¿no? Que fue una vida dedicada, por un lado, también al estudio, porque ella estudió pues en Alemania, ahí tiene un grado de filosofía, miren ustedes, una vida de viajes, una vida también de cultivar la cultura, de llevar la cultura a los otros, y una conciencia del poder del lenguaje, ¿no? El último libro de Julia, cuando ya se encuentra en una etapa muy grave de su enfermedad, este problema con el cangrejo, ¿no? Que es tan contemporáneo a nosotros, escribe pues un libro llamado 11 palabras, ¿no? Que son justamente las palabras que se repite cuando sale de sus terapias, ¿no? Para luchar contra esta enfermedad, y a partir de esas palabras hace una especie de texto, hace una reflexión, ¿no? Y en el fondo es el poder del lenguaje, ¿no? Julia tenía conciencia de lo importante y el valor, el peso de la palabra, más allá de estar en una hoja, cómo transforma tu conciencia, ¿no? Cómo nos alimenta la mente y cómo abre nuevas sensibilidades, cómo nos permite ver otra vez la realidad, ¿no? Y creo que esas se dan el gran homenaje de pronto que ella le dio a la literatura, ¿no? El tener presente ese poder, ¿no? Uno de sus libros era un homenaje a Pessoa, por ejemplo, ¿no? Pessoa, este poeta de Portugal que dominó varios heterónimos, ¿no? Que creó un universo a través de su propia poesía, creando alter egos o heterónimos, ¿no? Bueno, Julia era además una gran lectora, era una persona implacable, una persona muy real, que te podía decir algo que te sacaba de pronto de tu comodidad, ¿no? No era de pronto políticamente correcta, muchas veces me dijo las cosas que pensaba y creo que eso fue muy sincero de su parte. Yo simplemente quiero recordarla en este año, a un año de su muerte, y recordar un detalle, ¿no? Justo cuando ella fallece, yo me encontraba trabajando en un colegio que se llama como el autor de Hamlet, ¿no? Y les conté a mis alumnos sobre la ausencia de esta poeta, ¿no? Y fue tan grande la impresión que decidieron ponerle el nombre de Julia Bona a su promoción, ¿no? Es decir, allá hay una promoción a nivel de Perú que tiene el nombre de esta poeta, ¿no? Y yo creo que es un pequeño homenaje de parte de los jóvenes, ¿no? Yo creo que el trabajo de los lectores peruanos es recuperar nuestra poesía, ¿no? La poesía es una actividad viva y creo que la forma de pronto de continuar el legado de Julia es leyéndola, es tratando de pronto estudiarla, ¿no? Miren ustedes todo lo que nos ha dicho, nos acaba de decir Gonzalo sobre Eguren, ¿no? Sería interesante que también alguien se interese a ese nivel por entender la poesía de Julia, que como les digo son más de 10 libros de una de las poetas más prolíficas de su generación, ¿no? Ahí donde estaba Teresa Obregoso, que también nos dejó, ahí donde está Carmen Ollé, que aún sigue viva, Branca Varela, la voz de Julia sigue con nosotros. Bueno, es mi pequeño homenaje a la figura de Julia. Bueno amigos, ahora vamos a pasar con la parte de los libros, vamos a ir terminando la parte de los libros, vamos a recomendar los siguientes autores. A ver, estamos ahí, empezamos con un autor que vemos en pantalla
el libro El Gran Gatsby. Yo tengo acá una versión en español, El Gran Gatsby, ahí les puse la versión en inglés. Es un libro que se publicó hace 100 años. Este año se cumple ya 100 años de la publicación del Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, un narrador con un gran talento que para algunos se desperdició por sus excesos, por la vida que tuvo con su esposa, pero yo creo que dejó una gran muestra, ¿no?, de su genio, y sobre todo en este libro, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño y leía este libro, no lo entendía. Recuerdo que tuve que leerlo como 2 veces porque me costaba trabajo entrar a este libro, ¿no? Y cuando ya pude sumergirme me di cuenta de lo apasionante que es, ¿no? Es el mundo de los ricos, es el mundo de los ricos de Estados Unidos, pero detrás de esa vida de pompa, esa vida digamos, de una clase muy acomodada, está el corazón de un personaje, ¿no?, que es Gatsby, ¿no? Un hombre que se vuelve rico para conquistar a una mujer, y un hombre que de pronto vive una vida donde puede tener todo, pero no tiene pues amistad, no tiene pues una gente que lo aprecia de verdad, ¿no? El inicio del libro me parece uno de los inicios más hermosos de la literatura universal, ¿no? Sobre todo cuando hay una parte donde el autor recuerda el consejo de su padre, dice, ¿no? Cada vez que te sientas inclinado a criticar a alguien, me dijo mi padre, ten presente que no todo el mundo ha tenido tus ventajas, ¿no? Y yo creo que es una frase que nos vuelve más empáticos, ¿no? Cada vez que nos sintamos cercanos a criticar a otra persona, ¿no? Hay que darnos cuenta que no todos han tenido nuestras ventajas, ¿no? Qué hermoso este libro que cumple 100 años. Yo invito a que lo leamos con cuidado y con deleite. Es el gran escritor Scott Fitzgerald, con 100 años, vigente todavía en la literatura universal. Ahora vamos con la siguiente recomendación. Bueno, en pantalla tenemos a Jaime Gil de Viedma. Él es uno de los poetas españoles más interesantes de los últimos 50, 70 años a nivel de la poesía española. Y bueno, lo traigo a colación porque justo leí una revista, pensé que la había traído, pero no, donde citaban a Viedma, ¿no? Citaban de Viedma un verso que lo voy a decir de memoria, ¿no? Bueno, una afirmación, ¿no? Para Viedma la poesía decía... tiene 2 temas, decía, ¿no? El paso del tiempo y yo, dice, ¿no? El paso del tiempo y yo, dice. Son los temas que él manejaba en su poesía, ¿no? Jaime Gil de Viedma, uno de los grandes poetas, una de las voces más emblemáticas de la poesía española última. Yo diría que junto a Cernuda son 2 de los grandes poetas. Bueno, ahí también pueden tener a Leopoldo María Panero, ¿no? O de repente otros poetas también interesantes, pero Viedma, que fue un poeta contenido, que también hizo un diario y se dedicó en gran parte de su vida al ocio también, es una voz interesante, ¿no? Ese verso, esa frase, las dejo con ustedes, ¿no? El tema de mi poesía son 2, dice, ¿no? El tiempo, el paso del tiempo y yo, ¿no? Jaime Gil de Viedma, que dijo ese poema tan interesante, ¿no? Que es el poema donde habla sobre la vida, ¿no? Dice, que la vida iba en serio, uno lo sabe recién cuando empieza a envejecer, ¿no? Dice, ¿no? Un poeta muy doloroso, muy vital, muy erótico, muy apasionante. Bueno, vamos con la siguiente parte de las recomendaciones. Bueno, vamos a recomendar entonces también, para los que nos escuchan, ustedes saben que además de este programa tengo una editorial, ¿no?, que es Higuerilla, donde hacemos edición de libros, publicaciones, asesoría de tesis. Amigos, si tienes tu tesis, quieres que te ayude a terminarla, puedo parafarsearla, hacerle Turnitin, etc. Y también monografías, corrección de estilo, todos esos trabajitos hacemos a través de Editorial Higuerilla. Pueden contactarme por mi Facebook. Y vamos a finalizar invitándolos al siguiente evento. Tenemos en pantalla el evento que está organizando. Acá también lo tengo vamos a buscar. Este evento tiene que ver con la ecología, ¿no? El segundo encuentro internacional de poesía y concientización socioambiental, César Vallejo 2025. Esto se va a realizar el día en la Avenida Universitaria Norte, el día 20, 21, 22 de marzo, desde las 3 hasta las 8. Miren ustedes, actividades, ofrenda a la Madre Tierra, celebración del primer Premio Internacional de César Vallejo 2025, ¿no? Análisis académico de problemas desde diversas disciplinas, reflexiones artístico-literarias, muestras artísticas, organiza Rec Sacha, ¿no? Bueno, 3 días, amigos, a partir del 20 al 22 de marzo, donde vamos a encontrar el tema de la poesía ambiental, el tema ecológico, que es tan importante en este momento, ¿no? Ya saben que lo van a realizar en la Avenida Universitaria Norte, 5175, Urbanización Industrial Molitalia, Los Olivos, Lima, Perú. Los invito a que se acerquen a este evento para que de pronto tengan más conciencia de este fenómeno que es tan vital para esta época, ¿no? La ecología y la poesía.
Bueno amigos, ha sido todo por hoy. Les agradezco la paciencia y la tenacidad por acompañarnos hasta acá. Nos vemos el siguiente viernes en otro programa de Café Barco. Soy Julio Barco desde Lima para todo el mundo y les mando un saludo grande y sigamos en literatura y en rebeldía. Nos vemos. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.